Este webinar es titulado ¿Cómo elegir el tema de tu tesis? Una pregunta muy importante, muy crucial y quizás muy necesaria al momento de nosotros empezar este trabajo investigativo, ¿verdad? Al momento de nosotros buscar una tesis necesitamos tener un buen enfoque en cuanto al tema a tratar. Sin embargo, esta pregunta será absuelta por nuestro magíster invitado. En esta oportunidad tenemos al magíster Ernesto Solano León. Ernesto Solano León es un profesional en psicología enfocado en la investigación. Asimismo, es un experto en el manejo de paquetes estadísticos SPSS, Jamovi, RStudio y en el análisis productivo de datos para Business Intelligence a través de Python. Cuenta con amplia experiencia en diseño y validación e interpretación de resultados de pruebas psicométricas. Tiene un certificado en Prompt Engineering para el uso de herramientas basadas como ChatGPT, LLM, entre otros. Es un gusto para nosotros, Magíster, contar con su presencia y que nos oriente a absolver esta duda gigante, se le puede decir, para todos los investigadores. Entonces, el espacio es suyo. Bueno, gracias, Mari Carmen. Me presento, mi nombre es Ernesto Solano, como ya comentó Mari Carmen. Los últimos años he estado como tratando de desarrollarme en cuanto al aspecto de elaboración de pruebas para medir cosas, o sea, para medir cosas, sobre todo procesos psicológicos y psicosociales. Pero bueno, básicamente es mi experiencia reciente. Estoy terminando, bueno, hablemos más bien de esta pregunta que es la que, digamos, es una pregunta importante. Es una pregunta importante porque una tesis es importante. No solamente porque sea un requisito para la graduación, no solamente porque sea simplemente como lo que uno siente que tiene que hacer, lo que no le dicen que tiene que hacer para poder graduarse, sino que realmente hay muchas cosas más inmersas en la elaboración de una tesis. Hay muchas cosas más inmersas, ¿no? Realmente es algo que uno crea. Igual que cuando uno cocina, igual que cuando uno pinta, igual que cuando uno escribe en su diario, realmente la tesis es creación de uno muchas veces. Pero es una creación que de alguna u otra manera no solamente eh, pone en juego la creatividad de una persona, sino también su capacidad de aplicarle un cierto método, aplicarle una cierta sistematización. Entonces, ¿qué es importante? Como es un proceso creativo, pues bueno, es mejor que un proceso creativo venga de la pasión, ¿cierto? Es mejor que un proceso creativo venga de algo que uno, de un interés genuino de uno. Y es interesante el hecho de que, bueno, no crean, realmente las tesis que se ven publicadas en los repositorios no es como que mueran ahí. Realmente, si ustedes se ponen a ver los índices bibliométricos de muchas de las tesis que uno ve por ahí en los repositorios, más gente de la que ustedes creen la lee, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de entrar en materia. Vamos a tratar de entrar en materia. ¿Cómo elegir el tema de tu tesis? O bueno, para ser más precisos, ¿cómo elegir el tema de tu trabajo de grado si estás en licenciatura o estás en maestría, ¿no? Tu trabajo de investigación para grado. Hay una frase que siempre me ha hecho pensar de Max Weber. Max Weber es uno de los sociólogos que impulsó la sociología comprensiva a principios del siglo XX. Y él dice lo siguiente. Él tiene un texto donde él habla justamente del problema de la vocación y de los constreñimientos estructurales que implica traducir esa vocación en una profesión, ¿no? Entonces él dice lo siguiente sobre el hecho de ser científico. Quien no posea la capacidad de hacerse a la idea de que el destino de su alma depende de probar tal conjetura de un pasaje, de un manuscrito, bueno, que hoy día podría ser de una teoría o de un artículo, ¿no? Que permanezca alejado de la ciencia. Nunca logrará experimentar en sí mismo la vivencia de la ciencia. Sin esta extraña embriaguez, sin esta pasión, uno no tiene vocación para la ciencia y que haga otra cosa, pues nada vale para el ser humano, en cuanto a ser humano, lo que no pueda hacer con pasión. En cierto modo parece ser un poco, parece que fuera un poco excluyente, pero afortunadamente
hoy en día el campo de las profesiones y el campo de la investigación científica es muchísimo más amplio de lo que era antes. Realmente muchas razones por las cuales las personas entran a investigar, pero es importante muchas veces que los temas que nosotros escogemos y las agendas investigativas a las que nosotros nos adscribimos cuando hacemos una tesis, eh, vengan de por lo menos una cierta pasión, así sea pequeña, vengan de un cierto interés. Evidentemente la pasión no es algo que se genera de manera espontánea en uno. Uno tiene esa visión romántica de que, oh, la pasión es lo que está adentro y todo eso, pero realmente la pasión es una forma como hemos aprendido a relacionarnos con determinadas actividades y con determinados temas. Es como si fuera un aprendizaje de tipo más emocional, de las tantas cosas que podemos aprender. Pero básicamente, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos intereses. Nosotros los seres humanos somos seres curiosos, somos seres increíblemente curiosos. A veces es incluso contradictorio el hecho de que siendo nosotros de esa naturaleza, de naturaleza que es la curiosidad, cuando nosotros ya nos vemos en la oportunidad de satisfacer esa curiosidad a través de un proyecto personal propio, resulta que ya han pasado muchos años de educación sistemática, digamos en algunos casos represiva, en algunos casos que han matado esa llama de la curiosidad. Y es contradictorio que la tesis venga al final de unos estudios terciarios donde uno tiene que básicamente reconectarse con todo eso, ¿no? Reconectarse con los intereses, con la propia curiosidad, ¿no? Entonces, ¿por qué esta cita? Porque, bueno, es una cita que se puede discutir, pero básicamente hay una idea que sí me gustaría retomar, y es que nada vale para el ser humano en cuanto a Olha, tal aspas si no lo fala, puede ó, hacer con vai pasión. entrar. Entonces, básicamente se trata de eso. Se trata, bueno, ¿qué relación tiene la pasión con la escogencia de una tesis? Vamos a ir mirando y vamos a ir discutiendo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta también que nosotros estamos, o bueno, la tesis no es un cuento de hadas. Evidentemente hacer una tesis es todo lo contrario a un cuento de hadas. A veces es un cuento de terror, ¿no? Pero básicamente en la preparación de esta sesión traté de identificar, bueno, que se ha investigado sobre el proceso de hacer tesis. Y no me refiero a los manuales que dicen, haz tu tesis en 10 días. No, bueno, pues sirven para otra cosa, ¿no? Pero realmente la experiencia de las personas dentro de esa práctica social, de esa práctica institucionalizada, que es hacer una investigación dentro de un esquema de tesis, tiene una serie de procesos psicosociales alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Primero, dificultades que se conocen, ¿no? Dificultades que se conocen. Primero, la percepción de falta de competencias investigativas se asocia con la deserción tardía. La deserción tardía, bueno, básicamente la deserción es todo un campo de estudios acerca de por qué las personas dejan de estudiar en la secundaria, en primaria, secundaria o en universidad. Más que nada en universidad, los modelos más complejos están en investigación de deserción universitaria. Entonces resulta que hay una clase de deserción que se llama deserción tardía. Es decir, ¿por qué los estudiantes abandonan la carrera estando en noveno semestre, décimo semestre o los últimos semestres, independientemente del número, ¿no? Parece que se ha encontrado que evidentemente sentirse incapaces de realizar un trabajo de grado lleva a que deserten. Y afortunadamente la deserción ha ido bajando un poco estos años en Latinoamérica, pero de todas maneras, el tema de esa autopercepción de ser incapaz de lograrlo, paradójicamente las universidades tienen unas materias que forman en investigación, deberías estar preparado para eso, pero no resulta ser así. En la realidad resulta que no funciona igual en todas las personas. Resulta que la incapacidad sentirse incapaz de hacer la tesis correlaciona con deserción. Más personas de las que ustedes creen eh, no terminan los estudios de grado porque no saben cómo hacer una tesis. Y es importante, es un problema importante porque señala un desequilibrio que hay entre el currículo de las instituciones y las exigencias de las instituciones, lo que están utilizando para evaluar, ¿no? En segundo lugar, también se ha constatado, bueno, estas son unas pocas investigaciones, pero hay muchas realmente, que realizar una tesis y todo lo que tiene que ver con la tesis está relacionado con unas experiencias de ansiedad, unas experiencias sumamente, bueno, variables, sumamente variables,
pero siempre hay algún grado de ansiedad y hay muchos casos en los cuales esta ansiedad pasa a producir no solamente bloqueo en la escritura, sino que también procrastinación, que bueno, la investigación psicológica ha encontrado que la procrastinación que conocemos es una manera en que nosotros nos relacionamos con la ansiedad, nos relacionamos con las tareas que nos exceden en nuestra percepción, nuestras capacidades inmediatas, o incluso produce en algunos casos puede tornarse patológico. ¿Patológico en qué sentido? Pues tu tesis te puede dar depresión, tu tesis te puede dar trastorno de ansiedad. Y la respuesta es que sí. Bueno, no, pero también sí. Depende de muchas cosas, ¿no? Sí, realmente ASCOFAPSI, que es como la Asociación de Facultades de Psicología, hace 2 años, de hecho justamente en pandemia, sacó una serie de investigaciones acerca de experiencia de ansiedad en estudiantes doctorales, y efectivamente hay unos factores protectores y unos factores que empeoran las cosas con respecto a la tesis. Y uno de los factores que mejora y empeora las cosas con respecto a la tesis es el tipo de mentoría. Esto también es un problema. También es un problema y bueno, y trato de traer esto a colación porque evidentemente lo primero que tenemos que hacer es saber a qué nos estamos enfrentando, saber el contexto al cual nos estamos enfrentando, ¿cierto? Entonces, el tipo de mentoría puede determinar si el proceso termina bien o termina mal, ¿no? Muchas veces termina bien, muchas veces termina muy mal, ¿no? Pero la figura del asesor es una figura que siempre vamos a tener, incluso en su ausencia, ¿no? La figura del asesor, o el tutor, o el director, o como sea que lo llamen en la universidad ustedes, siempre hay una persona que está acompañando la tesis, que está acompañando la tesis. Puede llegar a ser una persona bastante importante para el proceso de uno, una persona en la que uno puede aprender muchísimo, pero también puede ser una persona distante, una persona que te confunde más, una persona que tú vienes con una idea muy clara y viene y hace tu idea más nebulosa y te ayuda a perderte en vez de encontrarte. Suele pasar, pero ¿qué sucede? Que hay una gran heterogeneidad en cuanto a eso y eso se debe un poco a que las universidades, de alguna u otra manera, si bien están interesadas, bastante interesadas en general en el mundo, si bien están interesadas en incorporar talento humano con competencias de investigación, muy pocas veces se fijan en otras competencias que pueda tener, en particular las didácticas o pedagógicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que se pide maestría, se pide doctorado y se asume que se sabe enseñar. Pero ¿qué sucede? Que el proceso de mentoría es muy importante para la enseñanza e investigación. Es extraordinariamente importante. Es extraordinariamente importante. Y es bueno tener en cuenta, bueno, qué clases de asesores puedo tener yo acceso cuando estoy elaborando mi tesis, ¿no? Bueno, básicamente ese es el panorama. Es un panorama desalentador y lo que viene es un poco más desalentador, porque tenemos que tener en cuenta algunos factores que tienen que tomarse en cuenta y que presionan para la realización de una tesis. Presionan para la realización de una tesis como opción a grado, por lo menos. En primer lugar, muchas veces la exigencia de hacer la tesis difiere mucho de los intereses y las capacidades de los estudiantes. ¿Qué sucede? Que como dice Max Weber, si de pronto la ciencia no es lo tuyo, entonces pues, te puedes dedicar a otra cosa, pero hoy la universidad tiene una gran relación con el mercado profesional. ¿Y qué sucede? Que hay personas que no tienen ni idea de investigación, pero son muy buenos profesionales. Tienen unas competencias que muchos profesionales que saben investigar no tienen y que los hace aportar bastante valor en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, un investigador puede no saber liderar, no saber liderazgo, puede no saber gestión de proyectos, un investigador, pero una persona que sí y que no sepa investigar, aún así puede generar cambios importantes en su contexto, puede generar una gran cantidad de valor en su contexto. Es solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las universidades que conozco y con las cuales me he relacionado a lo largo de la vida, tiene una facultad de artes, ¿cierto? Y una facultad de artes que, si bien tiene una serie de desarrollo de competencias artísticas, también, como tiene una tradición académica muy fuerte, también espera de los estudiantes que son talentosos en el arte otras cosas que no lo son tan fáciles, ¿no? Otras cosas que no tienen tanto que ver con su desempeño, sino que simplemente pareciera que fueran actividades inconexas en un programa curricular. Entonces, ¿qué sucede? Que nos enfrentamos a eso.
Nos enfrentamos a eso, ustedes se van a enfrentar a eso, ustedes se han enfrentado a eso, los que están mirándonos a través de Facebook o Zoom. Entonces, ¿qué sucede? Que pareciera que todas las universidades estuvieran en una carrera por formar investigadores, cuando no todo el mundo tiene que ser investigador necesariamente. Y eso es importante establecerlo, porque tenemos un contexto que es un poco desfavorable a ese tema. No todas las universidades tienen unos programas de asesoramiento realmente efectivos, realmente pertinentes, realmente personalizados, a pesar de que nosotros estamos pagando por la educación, ya sea con la matrícula o con los impuestos. Pero eso es importante. Eso es importante. Es como si las universidades en Latinoamérica quisieran crecer en investigación, obligando a todo el mundo a investigar. No es por nada, pero de todas maneras, ¿qué sucede? Que a pesar de todo, la investigación genera unas capacidades que son bastante transferibles. Capacidades que son muy útiles para casi cualquier tipo de trabajo, sobre todo capacidades comunicativas, capacidades de organizar las ideas, capacidades de analizar datos. Ojalá más gente tuviera esas capacidades, pero realmente no es así, porque los seres humanos somos diferentes. Los seres humanos no podemos venir en serie. Y justamente muchos programas universitarios pareciera que todavía están en el enfoque de crear profesionales en serie. Eh, Incluso a pesar de que sus currículos digan otra cosa, pero en la práctica, bueno, eso es a lo que nos enfrentamos. A veces nos vemos obligados a escoger una tesis de pronto porque la universidad no tiene otras opciones de grado, ¿cierto? Hay universidades donde uno se puede graduar con una práctica, hay universidades donde uno se puede graduar con un diplomado, hay universidades donde uno se puede graduar con un artículo. Eh, pero ¿qué sucede? Que no todas las universidades son así. Nosotros vivimos en un contexto donde la calidad y la calidad de las universidades y también los recursos que ofrecen a los estudiantes, las opciones que ofrecen a los estudiantes son muy dispares, ¿no? Y por último, el gran problema de la contratación de asesores por oportunidad y no por idoneidad. Sé que los que han visto el programa de validación de instrumentos conmigo, hablamos de los jueces, ¿cierto? Y es algo con lo que me gusta mucho referirme a la realidad de por qué algunas personas terminan haciendo algo. Entonces, seguramente no conocen universidades donde haya una prueba técnica para medir la capacidad de mentoría de un asesor, ¿no? Simplemente hay un cierto número de estudiantes que van a trabajo de grado, que van a matricular trabajo de grado, entonces necesitamos cierto número de asesores. Y para de contar, ¿no? Muchas veces ni siquiera la afinidad del tema corresponde con la agenda investigativa del asesor si es que es investigador. Muchas veces el asesor no es investigador. Muchas veces el asesor tiene una gran experiencia en el mundo profesional, pero no en el investigativo. Y ese tipo de cosas pasan. Y ese tipo de cosas afecta la calidad de la mentoría. Pero bueno, básicamente esas son las malas noticias, ¿no? Y las malas noticias son muchas. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros al elegir una tesis tenemos que considerar todo ese contexto. ¿Por qué? Porque hay un factor que, a pesar de todo este contexto desfavorable, nos protege a nosotros, ¿no? Un factor al que podemos aferrarnos para sortear este entorno difícil, ¿no? Y lo que les quiero comentar hoy, la idea es que, bueno, más que responder preguntas, realmente es tratar de llevarlos a respuestas mejores, a preguntas mejores, ¿no? Entonces, tu caso de que estás escuchando, tu caso, si estás escuchando esto, puede ser uno de dos, ¿no? Uno de dos. Número uno, realizar la tesis como una manifestación de un interés profesional o científico. ¿Qué quiere decir? No, es que a mí me gusta la responsabilidad social. Pues tu tesis sobre responsabilidad social, ¿no? No, me gusta mucho la formación para la ciudadanía. Esa es tu tesis para la formación para la ciudadanía. Em, Siempre hay algún punto en el cual uno... Bueno, de hecho, estas son las personas que tienen menos problemas de entre la audiencia, ¿no? Pero básicamente la tesis es una oportunidad acá para avanzar sobre esos intereses. Permite desarrollar unas ciertas competencias sobre esos intereses y unos conocimientos sobre esos intereses, ¿no? Permite ampliar la visión. Permite sobre todo ampliar la visión sobre un tema. Y una de las cosas que quiero acentuar en esta hora se refiere a, bueno, ¿qué cambia cuando uno hace la tesis? La mayoría de temas de tesis son bastante acotados, bastante pequeños. Es importante que sean acotados y que sean pequeños para ser viables.
Pero las tesis no cambian el mundo. Probablemente tengas muchas ganas de cambiar el mundo, pero una tesis no va a cambiar el mundo. Quizás una doctoral tiene un alcance más o menos, ¿no? Pero lo que vas a cambiar eres tú. Lo que vas a cambiar en una tesis eres tú. Y es muchas veces lo que importa. Realmente la tesis, o sea, tú cuando empiezas una tesis eres una persona completamente distinta del que la termina, porque todas esas cosas que lees, todo ese contacto con la población, toda esa experiencia que te da el trabajo de campo, te convierte en una persona distinta, por lo menos, frente a tu percepción de ese objeto de estudio, ¿no? Frente a las cosas que puedes y sabes hacer. De alguna u otra manera, la tesis es un ejemplo de lo que llaman aprendizaje basado en proyectos. Es decir, tienes una idea, y la idea de un aprendizaje basado en proyectos es que se te provean todas las herramientas necesarias para tú seguir buscando de manera autónoma tu camino y tú aportar en tu propia formación, una especie de formación autodirigida. Porque incluso aunque tengan un asesor, el trabajo de investigación es un trabajo solitario, es un trabajo individual. ¿Mm? Pero bueno, tal vez esto que te estoy diciendo no te suene tan, no te conectes tanto con eso. Y si haces esta otra clase de persona, que es realizar la tesis porque no hay otras opciones para el grado, también está bien. Y suelen ser las que tienen más problemas al escoger las tesis. No está mal, pero yo creo que la solución acá es, bueno, puedes elegir una tesis sobre algo que sí te interese, pero que te suponga un esfuerzo pequeño, pero bien enfocado. Y los hay, los hay. Realmente es bueno también que demos oportunidad a las personas que no están interesadas en la investigación, a declarar y profundizar en sus intereses de otras maneras. Eh, pero desgraciadamente, como nosotros tratamos de imitar el paradigma norteamericano universitario, entonces creemos que lo que hay que hacer es investigar. No siempre es así, pero por lo menos elegir tu tesis, elegir el tema de tesis. Si eres alguien para quien la investigación no es algo tan importante, tan prioritario en su carrera profesional, hay maneras de elegirlo y que sea fácil, de que sea fácil, sobre todo en licenciatura. En la licenciatura los temas pueden llegar a ser bastante fáciles. En licenciatura hay tesis que se pueden hacer en una semana. En maestría, tal vez algunos que se pueden hacer en un mes. Eh, Especialización, bueno, la especialización también a veces se pueden hacer en una semana. No es la idea, no es la idea, pero los procesos más sencillos de investigación pueden tomar semanas, ¿no? Una investigación siempre y cuando sea bien enfocada. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá no es tanto ese trabajo interior de encontrarte con tu interés, no, sino simplemente declarar una solución pragmática a un problema que, bueno, al fin y al cabo los profesionales encuentran soluciones pragmáticas a los problemas. Y eso se puede hacer también, se puede hacer también. Entonces, esta conferencia va para los dos, ¿no? Va para los dos, va para los dos. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? O por lo menos desarrollar o reconectarse con dos cosas. En primer lugar, la curiosidad, porque como les había mencionado, los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Somos curiosos por naturaleza. Incluso eh, independientemente de lo que estudiemos, incluso si lo que estudiamos no nos gusta o estamos ahí por obligación, que espero sean pocos casos, ¿no? Siempre hay algún área que nos interesa a nosotros. Siempre hay algún área que nos interesa a nosotros. Tal vez estás estudiando ingeniería civil, pero lo que te gusta son los videojuegos. Tal vez estás estudiando derecho, pero lo que te gusta es la cocina. Em, Siempre, a pesar de lo divergentes que sean las áreas, no se me ocurren ejemplos ahora, pero sí he tenido oportunidad de ver la divergencia de áreas. Siempre hay una manera de meter tus intereses en el ámbito investigativo donde estás. Siempre lo hay. Por eso yo creo que el primer paso definitivamente es reconectar con tus intereses. Es tratar de conectar con tus intereses, o por lo menos con tus intereses actuales. Al menos si estudias una carrera en ciencias sociales o ciencias humanas, puede ser psicología, sociología, antropología, básicamente cualquier cosa tiene una tradición de estudio. Casi cualquier ámbito de la vida humana tiene una tradición de estudio. En las disciplinas que tienen que ver con los objetos,
es decir, ingeniería, ciencias básicas, de pronto el panorama es un poco más acotado, pero de todas maneras también hay espacios interdisciplinarios en los cuales uno puede entrar a indagar, en los cuales uno puede entrar a indagar. Pero cuál es el quid del asunto? El quid del asunto es, bueno, ¿tu interés cuál es? Al fin y al cabo, ¿a quién le debe interesar el trabajo? Debe interesarte a ti, porque si, no eso, si estás haciendo un trabajo sobre un tema con el que no te conectas, realmente va a ser un infierno todo el trabajo de tesis. Y probablemente desertes de la carrera, probablemente desertes de la tesis, probablemente, no sé, puede haber muchos desenlaces a eso. Puede que incluso puedes llegar a buen término el trabajo, pero no sea un trabajo que te cause satisfacción. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Define cuáles cosas te interesan a ti. Puedes hacer una lista, ¿no? Puedes hacer, no sé, una lluvia de ideas. Puedes acudir a un coach vocacional. Puedes leer, puedes ver la televisión, puedes ver YouTube. YouTube es interesante porque YouTube agrupa mucho contenido con base en temáticas de acuerdo con el espectador, ¿no? Y muchas veces el contenido que a ti te aparece básicamente es eh, una proyección de tu mente, ¿no? Tan personalizadas son las redes neuronales en YouTube que básicamente el contenido que te muestra está muy alineado a tus intereses actuales. Tal vez eso te puede servir como un espejo para ver qué es lo que te interesa realmente. Pero sé que para los que no estudian ciencias humanas, no estudian ciencias sociales, el problema es un poco más difícil. Eh, pero hay un método que les voy a dar a continuación que les puede servir, ¿no? En segundo lugar, tratar de desarrollar paciencia. Desarrollar paciencia porque establecer un buen tema de investigación es cuestión de equivocarse. Es cuestión muchas veces de ensayo y error. Incluso aunque tengas una idea clara, el proceso de convertirla en un tema de investigación va a llevar a iteraciones, va a llevar a replanteamientos. Tal vez descubras, bueno, yo tengo esta idea y bien, escribo el anteproyecto y tal, y resulta que ahora adelanto la revisión de literatura y alguien investigó exactamente lo mismo que yo. Como que, oh, maldición. Entonces, ¿qué hago? Pero sobre todo, el proceso de elaborar un buen tema de investigación también está muy anodado de lo primero, muy anodado de lo primero, y es el proceso de poco a poco de autoconocimiento que conlleva traducir tus intereses a un tema de investigación investigable, es decir, con todos los estándares que pide un proyecto de investigación en general, ¿no? En cualquier disciplina. Eh, Vean esto, eso es similar a un proceso, al proceso que lleva un tema. No, primero es un bosquejo, ¿no? Luego es un bosquejo un poco mejor. Luego le añades color, ¿no? Y luego puede convertirse en esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que es un proceso y hay que asumirlo como un proceso y hay que asumirlo con la paciencia que el proceso requiere. Evidentemente, nosotros estudiamos en lugares donde hay a veces muy rígidas eh, afiliaciones institucionales, unos rígidos parámetros institucionales, sobre todo con respecto al tiempo, pero es bueno por eso tratar de partir de lo que menos trabajo le suponga a uno, ¿no? Y que es efectivamente las cosas sobre las cuales ya has consultado, sobre las cuales te interesan, sobre las cuales quieres enfocarte. Y si no sabes en qué enfocarte, bueno, elijo un campo que sea el menos maluco para ti, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? La idea es que el tema de investigación, desde la primera idea, pasa por un proceso de transformación y de perfeccionamiento y de precisión y de clarificación que no siempre es un progreso corto. No siempre es un progreso corto. Muchas veces, sobre todo en investigación cualitativa, por ejemplo, el tema termina siendo muy diferente al tema con el que uno inscribió el proyecto. Y eso es natural en esa clase de investigación. Pero es bueno que uno trate de empezar el proyecto lo antes posible, trate de empezar la idea, de tomar la idea lo antes posible, lo antes posible. Tratar de definirla, tratar de identificar qué temáticas sí, qué temáticas no, tratar de mirar, bueno, hay varias fuentes donde uno puede mirar temáticas, ¿no? Pero básicamente hay que tener paciencia porque hay que escribir, reescribir, hay que leer, releer, hay que pensar, repensar y todo eso conlleva tiempo, ¿no? Conlleva tiempo. Em, Pensemos en eso también. Cuando ya has hecho eso,
Eso que podría decirse que es lo importante, todo lo que está acá atrás es importante, todo lo que viene adelante no es tan importante, pero todo lo que viene atrás, que es la parte personal, la parte de reconectar con un interés, la parte de encontrar algo que puedas llamar esa pasión o que puedas aprender a llamar esa pasión, que no es innata, por cierto, es algo construido, ¿no? Algo construido a lo largo del tiempo. Un tema de investigación ya técnico, ya que cumple con unos estándares técnicos, tiene por lo menos cinco alternativas, o sea, cinco características, perdón. Eh, y esas características hablan de las condiciones que uno tiene para investigar, ¿no? En primer lugar, su especificidad. Su especificidad. Está bien, me interesa la formación ciudadana, pero la formación ciudadana es todo un ámbito en educación. Es un ámbito enorme donde se mezclan ciencias políticas y educación. Ah, bueno, entonces voy a estudiar formación ciudadana en estudiantes de sexto. Bueno, pero sigue siendo un ámbito demasiado grande. Ya tienes una población siquiera, pero... Ah, bueno, yo voy a investigar cómo las escuelas implementan la formación ciudadana. Bueno, pero las escuelas de dónde, ¿no? Las escuelas del país. ¿Realmente tienes acceso a todas las escuelas del país? No. Bueno, ¿y qué te parece delimitar una zona? Ok. Bueno, las escuelas, o sea, vamos a investigar qué tipo de formación ciudadana se da, de formación para la ciudadanía, se da en 5 escuelas del barrio Las Margaritas en Perú, en Lima, Perú. Bueno, eso ya puede ser un buen tema, ¿cierto? Entonces, fíjate que de ahí, especificidad, especificidad. Pero formación ciudadana también termina siendo un término bastante grande. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué tal? Estrategias de formación ciudadana o práctica docente en formación ciudadana. ¿O qué tal modos de evaluación en formación ciudadana? Porque, por cierto, ese tema en particular, si quieren se lo pueden robar, si quieren lo pueden escribir, se lo pueden robar y lo pueden investigar si quieren. Pero ese tema es importante porque es que la formación ciudadana en educación es uno de las cosas que uno nunca sabe cómo evaluar, ¿no? Uno nunca sabe cuál es el impacto real que tiene el currículo de formación ciudadana. Y es una formación muy importante, más de lo que parece, ¿no? Entonces, quiero saber que fíjense que ese tipo de cosas es la especificidad de un tema. O sea, del campo que te interesa, una de las primeras cosas es tratar de especificarlo de una manera en que realmente lo puedas ejecutar, de que realmente sea un aporte de conocimiento de un vacío que hay en ese campo, ¿no? Segundo lugar, la utilidad. Bueno, aunque no siempre utilidad, porque hay investigaciones teóricas, hay investigaciones en humanidades, y no digo que no sean útiles, pero la utilidad no suele ser un criterio de evaluación. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo voy a investigar la obra de tal autor porque falta esto, bueno, es difícil que eso derive en estrategias prácticas para cambiar la realidad, pero de todas maneras sigue siendo un tema digno, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la utilidad suele ser un criterio que en otras disciplinas más empíricas, digamos la ingeniería, por ejemplo, todos los temas de investigación deben sacar algo, deben sacar algo usable, ¿no? Deben probar la efectividad de un método para algo, deben crear un nuevo método para algo, etcétera, ¿no? El derecho, por ejemplo. El derecho siempre, todas las investigaciones en derecho, no basta solamente con que haga una revisión de literatura. Tienes que emitir un calificativo sobre alguno de los 4 objetos de la investigación en derecho, vigencia, validez, legitimidad y eficacia, pero eso es lo que hace útil tu investigación, ¿no? Actualidad. Quiere decir actualidad que realmente hay objetos de investigación sobre los cuales ya se ha avanzado bastante y es mejor no repetir camino. Es importante entender la investigación como un gran edificio que mucha gente está construyendo, mucha gente que tú no conoces, solamente conoces porque la lees. Entonces, básicamente tú vas a poner un nuevo bloque o un nuevo conjunto de bloques. Entonces debes declarar dónde lo estás poniendo y debe ser un bloque que no haya sido puesto antes, ¿no? Eso es la actualidad. Y valor científico está muy anudado a eso. Valor científico es que efectivamente sea un descubrimiento y que sea un tema que se pueda estudiar a través de una metodología válida, de una metodología que asegure que tus hallazgos van a ser válidos. Y por último, la viabilidad, ¿no? ¿La viabilidad qué es? Básicamente que tú puedes hacer.
el que lo pueda hacer, el que tenga los tiempos, los recursos, el material para hacerlo, ¿cierto? Evidentemente, volviendo al tema de investigación anterior, formas en que se evalúa formación ciudadana en los colegios de un país, se puede hacer, pero para eso tienes que ser el Ministerio de Educación y tienes que tener el presupuesto del Ministerio de Educación para eso, ¿no? Hay que coger una muestra y eso puede demorar, ¿qué? Un año, 2 años, 3 años, dependiendo del equipo, también qué clase de equipo voy a necesitar. 300, 400 investigadores, 50 investigadores, un investigador. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y una de las invitaciones acá no es solamente a que vayamos a esa parte romántica de o encontrarse a sí mismo, los propios intereses, sino también tratar de aterrizar la viabilidad del estudio, ¿cierto? Porque primero está lo personal, ¿cierto? Lo más individual, lo más profundo, que es ese interés, independientemente de lo que estáis estudiando. Pero otro tema que requiere pensarlo es la viabilidad, es decir, la capacidad de realmente llevar la investigación a su fin, ¿no? O sea, completarlo. Bueno, con respecto a esto, una de las cosas que me gustaría de pronto incitarlos, ¿no? Bueno, particularmente es mi estilo de promover que se generen temas de investigación, es leer. Leer. Y efectivamente leer no implica, primero que todo, evidentemente, el tema de investigación es denso porque a muchos le causa como ese peso de, oh, es que hay que leer mucho y todo eso, y sí es cierto, pero no me refiero solamente a leer las fuentes académicas, las fuentes académicas son importantes, ¿cierto? Las fuentes académicas, de todas maneras, hay que ver todas las fuentes posibles como más fuentes de inspiración que de información. Tengan en cuenta que una tesis es un producto creativo, al fin y al cabo. Estás creando conocimiento, estás creando algo tuyo, de la misma manera en que tú creas una receta, creas una novela, pero tiene otras connotaciones técnicas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que lo principal es que el tema te cautive y que tú encuentres un tema que te cautive y que además sea viable investigar. Y viable investigarlo dentro de tu campo de estudios. Entonces, ¿para qué sirven todas estas cosas? Google Scholar, por ejemplo, es la plataforma, la base de datos, bueno, es un buscador, ¿no? No una base de datos. Es el buscador más accesible, ¿no? Y básicamente tú puedes encontrar lo que quieras ahí, lo que quieras y mirar si se ha investigado con respecto a eso. Y si se ha investigado con respecto a eso, ¿en qué términos se ha investigado? ¿Qué tipo de términos, qué tipo de métodos, qué tipo de poblaciones, qué tipo de derroteros se utilizan para investigar sobre el tema que te interesa? En uno de esos grupos de Facebook, alguien estaba hablando, alguien estaba preguntando alguna vez, no recuerdo, era un tema muy, bastante, bastante, un poco prejuicioso. Pero ¿qué sucede? Que ese prejuicio se puede convertir poco a poco, o sea, si uno va depurando la visión que tiene sobre el problema. Porque esa persona preguntó acerca de aquellos temas, del tema de investigación que es cuando los estudiantes ponen quejas de otro estudiante pero no siendo verdad, ¿cierto? No siendo verdad, ¿no? Entonces, para ella, para esa persona que preguntó en el grupo, era acusaciones falsas, acusaciones falsas. O sea, tratando siempre como eh, de desacreditar ese comportamiento desde una perspectiva de valor, desde un juicio de valor, ¿cierto? Pero realmente si uno se pone a mirar la realidad social que hay ahí, realmente algo que es importante que se vea es la dinámica social que eso implica. La dinámica social que eso implica. ¿Eso de qué está acompañado? Está acompañado de enfrentamientos, está acompañado de hostigamiento, está acompañado de violencia, está acompañado ¿de qué más? Está acompañado de alguna clase de desamparo institucional, uno no sabe. Está acompañado de envidias, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que las rivalidades en el colegio, las rivalidades en los entornos educativos, eh, entre los estudiantes tienen una enorme tradición de investigación. ¿Y cómo se llama esa tradición de investigación? Investigación sobre el acoso escolar. También hay otra tradición de investigación también,
investigación sobre aprendizaje infantil de la violencia. Son dos temáticas sobre las cuales la UNESCO tiene estudios globales y tiene estudios internacionales. Fíjense que es un interés que de alguna u otra manera surge y la persona no encontraba nada sobre falsas acusaciones, no encontraba nada, porque evidentemente era necesario ensanchar un poco el campo para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con el acoso escolar? El acoso escolar está definido como una situación de violencia recurrente que tiene unos actores definidos y unas víctimas definidas, y que hay dos corrientes, una corriente psico y una corriente socio, una corriente psicológica que dice, no, es un problema de personalidad, la personalidad del agresor es dominante y la personalidad de la víctima es una personalidad sumisa. Eso dice la teoría psicológica, la teoría sociológica dice lo contrario. Dice, no, es que dentro de la escuela, se expresa una serie de exclusiones y agresiones que vienen de unas exclusiones y agresiones sociales afuera. Por ejemplo, el estudio de la UNESCO sobre acoso escolar, ¿qué hace? Identifica que las personas que son disidencias, que tienen orientación sexual no heterosexual, ¿cierto? O sea, todo el grupo LGBTI, personas que tienen identidad de género no hombre, no mujer, ya sea no binario, ya sea todo este tipo de nuevas formas que se reconocen. Las personas que hacen parte de migrantes, las personas que hacen parte de minorías étnicas, minorías religiosas, las personas que tienen sobrepeso, todas ellas son más propensas al acoso escolar, a sufrir acoso escolar, que las personas que no lo son. Y todas esas categorías son categorías sobre las cuales hay una exclusión sistemática por fuera de la escuela, ¿cierto? O sea, por fuera de la escuela. Hay exclusión hacia todo eso. Hay diversos grados y niveles de violencia y exclusión. Y esa teoría que dice que eso simplemente se expresa en la escuela. Entonces, fíjense que algo tan simple como, las falsas acusaciones, realmente tiene un gran trasfondo detrás, un gran trasfondo detrás. Y evidentemente, ¿para qué le sirven a uno las bases de datos? Para identificar realmente de qué se trata lo que a uno le interesa, ¿no? Ese puede ser el caso de ustedes, claro, puede ser el caso de ustedes. Puede ser tu caso, puede ser tu caso. Fue mi caso en algún momento, ¿sí? Pero fíjense que hay una serie de fuentes que le permiten a uno afinar, tratar de traducir eso que le interesa a uno de la realidad en un concepto científico. En un concepto científico que uno pueda utilizar para realizar una tesis viable. Una tesis viable. ¿Qué les recomendaría yo? Google Scholar. Google Scholar, básicamente casi cualquier temática, ustedes la pueden escribir y empieza a mostrarles artículos y tesis que han sido escritas, que tienen alguna relación textual, ¿no? Alguna relación de texto con ese término. Están los tesauros, por ejemplo. Aunque ya casi nadie los usa, pero los tesauros también ayudan mucho. Pero sobre todo también las bases de datos, ya sea las que tú puedes acceder porque tu universidad compró las bases de datos, tipo Science Direct y Loran Francis, o las que son de libre acceso. Muchas universidades también tienen sus tesis públicas para que uno las pueda leer, ¿cierto? Para que uno las pueda mirar. Hay muchos autores que piden que no se publique, pero muchos otros sí. Y hay repositorios muy buenos donde uno puede mirar cómo otros han hecho las cosas, mirar cómo otros han investigado las cosas que a uno le interesa. También se sugiere mucho tratar de estar pendiente de la vida real, lo que es noticias, artículos, información sobre el campo de estudio, tal vez en Twitter, o bueno, ya que le dicen X, que ya es X, yo lo renombró Elon Musk como X, espero sea temporal, ¿no? Eh, Uno puede seguir páginas sobre diversos temas. En Facebook también. O sea, a pesar de todo, las redes sociales son una gran herramienta, desaprovechada, eso sí, una gran herramienta para generar conexiones. Una gran herramienta para generar conexiones no solamente disciplinares, sino también personales. Personales dentro del campo de la ciencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la información que se comparte, o sea, realmente si uno busca información especializada de los intereses de uno, la va a encontrar. La va a encontrar y se puede suscribir a las páginas y se puede suscribir a las cuentas, pueden entrar a listas de correo y todo ese tipo de cosas le ayuda a uno a ampliar el campo sobre qué puede investigar uno, sobre qué puede investigar uno. También algo que yo sugiero mucho es tratar de ir a los eventos de divulgación. Y no me refiero solamente a los eventos de divulgación solamente. Pues bueno, hay eventos, congresos, simposios de toda clase
los hay físicos, los hay virtuales, pero sobre todo hay muchas otras estrategias de divulgación que no son tan reconocidas académicamente, pero que sin embargo tienen información chévere. Muchas universidades, por ejemplo, YouTube, hay varias universidades que montan una cantidad de conferencias que equivale a que, a que uno estuviera ahí viendo la ponencia, ¿no? Porque la montan completa. Y todo ese tipo de cosas le permite afinar el campo de intereses a uno. Y todo eso sirve, todo eso sirve. Uno cree que no, pero mientras uno haga las cosas que a uno le parezcan más natural y mientras uno trate de desarrollar una relación con el interés de uno más natural, más fácil van a ir saliendo temas de tesis. Más fácil van a ir saliendo temas de tesis. Y temas buenos, ¿no? Hay otro método, bueno, básicamente otro tema que también es una muy buena fuente de inspiración, es evidentemente tratar de buscar interlocutores. Sí, tal vez conozca profesores con los que has tenido buenas conversaciones, tal vez preguntarle por la idoneidad de un tema o la actualidad de un tema te pueda dar ideas, ¿cierto? No hay que desaprovechar eso. Tal vez tengas compañeros en la universidad que estén pensando en enfocarse en lo mismo que tú. Tal vez no investiguen contigo, pero te puedan dar su perspectiva también. El caso es que la ciencia es algo que se hace en grupo, incluyendo las tesis, que se hace en equipo, ¿no? A pesar de que tú seas solo, realmente tú tienes una cantidad de personas detrás, porque autores que han investigado lo mismo que tú, autores que han tenido preguntas similares a las tuyas, y también gente que va a retomar tu trabajo después, que va a tomarlo como un referente, probablemente. Eh, Hay interlocutores de muchas clases, interlocutores de muchas clases. A veces hay cuentas de redes sociales que se dedican a la divulgación y con ellas también puedes conversar, ¿no? También puedes conversar con ellas. Particularmente yo tengo interlocutores en investigación y hay contenido muy bueno de investigación cualitativa, de estadística, y bueno, ahí es donde uno también hace conexiones. Eso lo pueden hacer ustedes también. Fíjense que eso está al alcance de ustedes. Entonces uno siempre puede preguntar, mira, esto. Y cada persona que te pueda dar una opinión, cada persona que te pueda dar su criterio, es una persona que puede direccionar el rumbo de tu investigación, o de tu carrera, o de tu vida. Depende de qué hagas con la información, ¿no? Otros buenos temas nacen de eso, de las oportunidades de colaboración y de sinergia. Pero también ten en cuenta que los intereses posibles para investigación para ti también tienen una historia. También tienen una historia. Y si estás en un octavo semestre, un sexto semestre, seguramente recuerdas algún trabajo que hiciste que te haya causado una especial satisfacción. ¿Qué te parece si lo vuelves a leer? ¿No? Mira a ver qué pasa. Mira a ver qué pasa. Vuelve a leerlo, a ver, debes tenerlo ahí guardado en tus archivos, en los archivos de, bueno, trabajos de universidad que ya no vuelvo a leer más nunca. Ahí debes tenerlo. Trata de mirar a ver qué temas salen de ahí. Es una muy buena idea, porque realmente en la trayectoria de un investigador cualquiera, y si alguno acá es un doctorante, si alguno está acá, está en un doctorado de los que está viéndonos a nosotros hoy, seguramente habrá una gran relación, lo más probable es que haya una gran relación entre su trabajo de pregrado, licenciatura o maestría con su actual tema doctoral. Yo lo puedo asegurar. Es casi infalible que lo haya. Pero bueno, si ese tipo de cosas de pronto no te bastan, o de pronto no te gustaría solamente basarte en literatura, hay una profesora que se llama Rosario Martínez. Ella tiene un método muy poco ortodoxo, ¿no? De hecho, en los grupos hay gente que hace capacitaciones con esos métodos. Y yo me digo, bueno, ¿para qué capacitar en esos métodos si ya ella tiene los videos en YouTube, ¿no? Pero básicamente ella propone un método muy bacano que se llama AQP. Y esto porque me gusta, esta parte porque me gusta, porque realmente se dan con temas de impacto. Tal vez no temas que sean los super aporte al conocimiento, pero sí temas que son viables y prácticos. Y tengan en cuenta que está el interés, sí, pero está la viabilidad. Entonces, AQP, ¿qué es? AQP son tres momentos, tres cosas. Acceso, quiénes, problemática. ¿Y acceso qué quiere decir? Que primero te fijes en tu entorno más cercano, independientemente de tu carrera. No importa cuál sea tu carrera, pero trata de mirar tu entorno más cercano. Tu entorno más cercano. ¿A qué ámbitos tienes acceso? ¿A qué ámbitos puedes de verdad entrar? Una escuela de tu barrio, la empresa con la que trabajas, o tal vez, no sé, un familiar de una firma de ingeniería donde podrías hacer algo ahí, una firma de ingeniería, no sé, hidráulica, no.
sanitaria, ambiental, electrónica, etcétera, pero tal vez podrías hacer algo ahí. Tal vez un grupo de investigación dentro de tu universidad, puede ser. Número dos, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que sea un ámbito al que tengas acceso, porque no sirve de nada, o bueno, te va a generar muchos problemas si primero ideas en tu cabeza el problema de investigación y luego cuando vas a buscar el acceso no puedes entrar a ninguna parte. Eso es un problema también. Entonces, fíjense que es empezar desde el otro lado, ¿no? Que también está bien. Número dos, ¿quiénes? Porque en ciencias humanas eh, hay poblaciones, ¿cierto? Y todos los proyectos se ejercen con poblaciones, se desarrollan con poblaciones. Pero ¿qué sucede? Que yo, bueno, es lo que dice Rosario Martínez, ¿no? Pero yo creo que más que quiénes, yo creo que debería ser entidades. ¿Por qué? Porque es que hay ciencias que no son ciencias humanas y también requieren un ámbito de una unidad de análisis. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que pone ella? Bueno, una empresa, cierto, una empresa donde yo tengo acceso a tal cosa, una empresa de confecciones. Número dos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Bueno, una empresa de confecciones, entonces, ¿con quién lo voy a hacer? Con los mandos medios de la empresa, ¿cierto? Ya tengo una población bien definida. Y las poblaciones son importantes porque en ciencias humanas, como el conocimiento es tan difícil de replicar, la población suele ser una variable muy importante para cuando uno va a generar conocimiento. Y número tres, la problemática, es decir, algo que se quiera arreglar, que definitivamente ese ámbito lo perciba como un problema. Por ejemplo, riesgos psicosociales, que quiere decir la experiencia, el estrés, o la relación entre riesgos psicosociales con la productividad. Entonces, eso también se puede hacer. Fíjense que acabamos de, en menos de 30 segundos, generamos un problema de investigación. Viable, viable. Ahora, que obedezca sus intereses, ya lo deja uno en su consideración. Pero también hay que considerar a aquellas personas que no tienen como esa obsesión por la ciencia, esa excentricidad, y que son personas más lógicas, más pragmáticas, más de, bueno, vamos a resolver una serie de problemas a través del conocimiento profesional. Yo creo que hay ese método les puede servir muchísimo. Igual, no dejo de recomendar, bueno, el libro de ella no lo recomiendo tanto como sus videos de YouTube. Rosario Martínez está en YouTube, les recomiendo mirar a ver qué tal, a ver si les gusta. Pero básicamente esas son maneras de establecer temas de investigación. Esas son maneras de establecer temas de investigación. Tal vez es una respuesta un poco laxa. Yo honestamente espero que genere más preguntas y mejores preguntas, pero básicamente son opciones que esto pueden hacer. Por cierto, también tengan en cuenta que su tesis puede venir de varias maneras. O sea, fíjense que ustedes, a pesar de que la investigación normalmente se hace uno solo, también uno puede hacerla en equipo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otras fuentes de interés. Evidentemente, la gran mayoría de casos, la tesis se hace de manera individual. Uno simplemente elabora su interés y ya. Pero hay otras veces donde la tesis puede salir de una experiencia de semilleros de investigación. Si en su universidad ustedes tienen semilleros y no le han hecho ni cinco de caso a los semilleros, tratan de ver ahí qué hay para ustedes. ¿Por qué? Porque están rodeados de personas a las que les interesa la investigación. Normalmente los semilleros, por lo menos en Colombia, generan una buena cantidad de redes de recursos, generan un buen capital social que les permite a ustedes tener interlocutores, tener oportunidades, tener financiación muchas veces, participación en eventos, divulgación, y todo eso es muy bacano. Todo eso es muy bacano, sobre todo si les interesa una carrera científica. Y hay tesis que son afiliadas a grupos de investigación. ¿Qué quiere decir? Que las universidades tienen grupos de investigación. Las universidades tienen grupos de gente, muchas veces profesores, a veces también son investigadores que no dan clase, pero tienen programas investigativos porque realmente ahora todo el mundo está tratando de competir con la investigación. Todas las universidades deben tener uno, ¿no? Puedes tratar de identificar, bueno, en los grupos que hay en mi universidad, que hay afiliados a mi programa, que hay relacionados con mi programa, ¿qué tipo de agendas de investigación tienen? ¿Qué temas investigan ellos? ¿Y será que yo me puedo meter a uno de esos proyectos de pronto, no sé, como voluntario, a recoger datos, analizar, para mirar, a ver de qué tema mío sale de ahí? Sí, eso es algo bastante interesante. Y eso suele ser predictor. No, mentira, realmente no tengo datos para soportar eso. Pero los casos que yo he visto en mi experiencia personal suelen estar asociados con una larga, las personas que yo conozco, ¿no? Evidentemente eso se podría hacer un estudio acerca de esto, ¿no?
Pero las personas que conozco que empezaron a afiliar a grupos de investigación son los que llevan más tiempo entre que empezaron la investigación y en el tema de su carrera como investigadores. Entonces puede ser una muy buena opción, ¿no? Porque además también tienes más acompañamiento, también estás más enterado de una agenda de trabajo, de un campo de estudio, y eso ayuda mucho, o sea, no tienes que tomar tantas decisiones difíciles solo, y eso ayuda mucho. Por último, bueno, casi por penúltimo, ¿no? Porque hay que identificar, bueno, primero hablemos de esto, más bien, primero. Tipos de investigaciones que sueles poder hacer. O sea, fíjate que no solamente tienes que hacer, que una monografía, que una tesina. Tú puedes hacer una de estas cuatro cosas. Número uno, investigación empírica, investigación en el campo, que quiere decir que investigación donde vas al campo, recoges unos datos, los analizas y sale para de contar. Puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa sobre todo en ciencias humanas. Puede ser una revisión de literatura, una revisión sistemática. ¿Qué quiere decir? No, que sabes que me interesa esto, pero no tengo el presupuesto para ir a campo. Bueno, entonces puedes hacer una revisión de literatura. Es decir, vamos a establecer los artículos desde tal fecha hasta tal fecha con estos criterios de inclusión y vamos a hacer una síntesis de todo eso. Se puede hacer, se puede hacer. Diseñar una intervención, es decir, me dejaron entrar a este colegio, pero no me da tiempo de ejecutar una intervención. La puedes diseñar y la puedes dejar diseñada. Hay proyectos doctorales en algunas universidades que llegan solamente a este nivel. Diseñan la intervención, no la ejecutan, pero la diseñan evidentemente con un buen diagnóstico del contexto y evidentemente con una buena base teórica. Y por último, una sistematización de una experiencia de práctica. Hay una universidad que permiten eso. Hiciste tu práctica en tal hospital, en tal departamento, bueno, observaste algo, ¿qué hiciste en la práctica? Bueno, simplemente eso lo plasmas en un documento de 14, 15 páginas donde le des ese soporte científico. Entonces, fíjense que todas esas son opciones y todas esas tienen que ver con la titulación. Tres de estas son propiamente investigaciones. Y bueno, también en cuanto a la viabilidad, tengan en cuenta que la tesis es un proceso sobre todo material, ¿no? Y yo creo que medir todas estas cosas, tratar de anticiparse a todas estas cosas, es decir, la compra de los libros, el tiempo, los software que vas a necesitar, porque sí, bueno, en lo posible no compre pirata, no vas en pirata. Hay mucho malware hoy día, ¿no? Pero esas son cosas que hay que implementar. Por lo menos el análisis estadístico, si tu tesis va a implementar estadística, se puede hacer con Excel. Si no con Excel, entonces con R o con Jazz o Jamovia o alguna interfaz de R. Si no te gusta R, lo puedes hacer con Tableau, lo puedes hacer con Python, lo puedes hacer con una cantidad de herramientas que son gratuitas para utilizar. Entonces, para de contar, ¿sabes? Cosas que son más difíciles, las herramientas de análisis cualitativo. Un poco más difíciles, pero hay algunas gratuitas. Hay una versión web de Atlas-T que, bueno, es muy fácil de usar. Y sobre todo la recolección de datos, que quiere decir lo mismo. Si yo voy a hacer una investigación muy grande, tengo que tener en cuenta cuánto me va a costar hacer toda esa recolección de datos. Si voy a entrevistar a 300 personas, si voy a hacer una encuesta a 300 personas, ¿cómo lo voy a hacer? Si de pronto contrato una plataforma digital, eso es una solución, ¿cierto? Qualtrics, Microsoft Forms, cualquiera de esas cosas. Hay ingeniería ambiental, por ejemplo, que o ingeniería forestal, que algunas de sus investigaciones requieren ir a campo, ir a bosque, ir a ecosistemas, requiere transporte. Entonces, todo ese tipo de cosas juega en contra o a favor de la viabilidad de la tesis. Y bueno, ¿cuál es la idea? No es tan importante, pero sí es lo que lo hace posible. Y básicamente, ¿qué es lo importante? Lo importante es esto. Al final de todo, al final de todo, tal vez tu investigación no produzca un gran cambio en el mundo, pero va a efectuar un cambio sobre ti. Y eso es verdaderamente importante. Es un proceso. Por eso esta economía de pagar por las tesis y todo eso, bueno, hay unas causas estructurales que llevan a eso, pero a veces no entiendo del todo a la gente que lo hace, porque, pues bueno, básicamente otra persona va a tener esa transformación y no tú, si tú pagas porque te la hagan. Y al mismo tiempo la persona que la hace va a generar ese conocimiento, pero su nombre no va a estar ahí. En fin, básicamente el panorama económico
hace que los dos lados cometan estupideces, pero bueno, nadie los juzga, ¿no? Y bueno, básicamente es todo, ¿no? Y recuerda, si no te gusta la investigación, no te matricules en un doctorado. El mejor consejo que puedo dar hoy. Bueno, básicamente eso, yo creo que podemos empezar con las preguntas. Muchísimas gracias por esta excelente exposición, estimado Magíster Ernesto Solano León. Sí, le comunicamos a toda la audiencia que puedan hacer sus preguntas mediante la página de Facebook o si no mediante este chat. Asimismo, el audio también estará aperturado. Por ahora tenemos preguntas interesantes por parte de Facebook. Nos dicen, para poder realizar una tesis o trabajo de grado, es importante que quien investiga tenga claras sus metas. Es lo que dicen en los primeros seminarios. Y cuando entrega sus intenciones investigativas, al tutor no le parece. ¿Por qué tienen que seguir una línea de investigación que quizás esté obsoleta en la universidad? Pongan una camisa de fuerza a una metodología. Bueno, hay más preguntas porque esa está buena y lo que pasa es que, como dije al principio, no siempre tenemos un entorno favorable para hacer investigación. Eh, a veces hay que negociar. Y no solamente eso, sino que también a veces los investigadores con mayor renombre y mayor autonomía, también les toca negociar muchas veces los temas, ¿no? Bueno, el que esté obsoleta o no la línea de investigación también depende mucho, porque la universidad en Latinoamérica son muy diversas en cuanto a eso. Universidades que de pronto yo siento atrasadas, no sé, no voy a decir no, pero sí puedo decir dónde quedan, ¿no? Algunas de Puerto Rico, algunas de Centroamérica. De hecho, Cuba no está tan bien como parece en investigación. Antes la investigación médica iba muy bien ahí, pero ahora es la investigación educativa la que está mandando la parada de Cuba. ¿Qué sucede? Que realmente hay unas condiciones estructurales muy relacionadas con la forma como la universidad se relaciona con el conocimiento. Sobre eso es muy difícil decidir, ¿no? Y sobre las líneas, evidentemente uno tiene ese constreñimiento. Pero ¿qué puede hacer uno? Uno le toca negociar. Le toca negociar, bueno, ¿qué puedo hacer yo que me interese a mí y que esté conectado también con esto? Porque parece difícil encontrarlo, pero siempre lo hay, siempre lo hay. Hay que buscarlo, pero el interés de uno más ese constreñimiento institucional, ese constreñimiento de la institución, siempre hay un punto de conciliación. Los investigadores con mayor reputación, con mayor trayectoria, trabajan de esa manera también cuando van a elaborar proyectos financiables. Y es lo que permite que sigan investigando. No rendirse, Much- ver qué puntos de congruencia hay. Muchas gracias. Entonces sería buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Ujú, Eso es lo que nos está queriendo decir, entre lo que nos gusta y bueno, aquel parámetro de investigativo. ujú. Hay otra pregunta también, o bueno, nos dice, ayúdame a definir mi título. Quiero hacer cómo la tecnología afecta en su pensamiento creativo de los adolescentes, pero en qué tipo de tecnología me basaría. Hay que identificar qué se ha hecho antes. Sobre eso hay que identificar qué se ha hecho antes porque realmente la investigación sobre tecnología y procesos cognitivos es una línea enorme, es una línea gigantesca. Entonces, lo que mejor puede hacer es hacer revisión de literatura, porque evidentemente hay muchas tecnologías. O sea, básicamente hay investigación sobre uso de Instagram y trastornos alimentarios, ¿cierto? Hay investigaciones sobre uso de redes sociales y experiencia de aburrimiento. Que bueno, básicamente ahí es como, eh, básicamente la discusión sobre redes sociales es que como nosotros estamos siempre tan conectados y tan bombardeados de contenido, ya no entramos a ese estado de aburrimiento que nos permite crear. Y esa es una línea de trabajo. Simplemente hay que buscarla con los términos exactos. Tecnología para escuela puede ser la que te interese. Uso de teléfonos móviles. Hay correlación entre teléfonos móviles y desempeño académico. Hay correlación entre teléfonos móviles y ansiedad.
Básicamente deben ser estudios correlacionales, estudios que busquen asociaciones entre variables. De acuerdo, estimado magíster, Ujú. muchísimas gracias. El Laureano Meléndez Galindo tiene la manito levantada. Si pudiese aperturar su audio, sería excelente. Sí, he estado atento a la exposición Ujú. y yo creo que cuando uno quiere, o el estudiante quiere realizar un tema de investigación, se entiende que el estudiante puede estar llevando una carrera, ¿no? De acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que ha elegido, lo que le conviene, ¿no? Yo creo que en este aspecto, ¿no? A nivel de universidades, acá ya creo que establecen de que las tesis deben ser, pues, realizadas, ¿no? Dentro de su campo de acción, dentro de su especialidad, dentro de su profesión. Ujú. Y qué mejor cuando uno, pues, desarrolla, pues, un tema, como anteriormente manifestó mi estimado amigo, que uno está realizando, pues, ¿no? Sus prácticas dentro de su carrera. Y encontramos una serie de impases, ¿no? Ujú. Quien habla, pues, docente, ¿no? Soy docente licenciado en educación tecnológica de la especialidad de electricidad. Cuando uno va a la universidad, pues lamentablemente, pues se ha dado caso, ¿no? Que no todas las universidades, ya sea estatales o a veces particulares, no cuentan con, vamos a decir, material logístico para poder realizar como debe ser, vamos a decir, las prácticas, ¿no? Para que el estudiante tenga, pues, conocimiento, pues, tecnológico, ¿no? Conocimiento práctico de lo que es la realidad, ¿no? Cuando va a salir a ejercer su profesión. Y entonces se encuentra con una serie de problemas. Entonces, es ahí donde tiene que indagar, tiene que, bueno, pues buscar qué alternativas va a realizar. Entonces, una de las preguntas sería, ¿no? Como usted me hace, ¿no? Yo no lo creo, disculpe, Ujú. que lo que manifestó en el antes sobre la doctora Martínez Ujú. sea ortodoxo. Es un método muy importante. Yo he estado llevando algunas charlas sobre la doctora, Ujú. el AQP, ¿no? ¿A dónde? Ujú. ¿Con quiénes? Y el problema, ¿no? Que nosotros vamos a realizar, ¿no? De ahí sale el tema de cómo se llama de investigación. Entonces, personalmente, en maestría yo elegí pues un módulo. Es una investigación experimental. Ok. Un módulo que cuando yo realizaba mi estudio o trabajo, vamos a decir, ya después de haber egresado, dentro de las instituciones educativas, vemos pues que lamentablemente hay una precariedad. Si nosotros nos vamos al centro de Lima, todavía encontramos todavía problemas, ¿no? Para poder llegar hacia el alumno. Con más razón será pues en las partes más alejadas, ¿no? En las provincias, ¿no? Entonces, el docente tiene que ser creativo. Y particularmente los que están aquí presentes tienen que ser creativos. ¿Qué es lo Ujú. que van a hacer? Entonces, enfocarse en su línea de trabajo. ¿Para qué? Para que ese trabajo sea efectivo, porque lo conoce, ¿no? Entonces, así puede realizar un tema que pueda tener pues frutos, ¿no? Porque un trabajo de investigación es un aporte que Ujú. va a realizar hacia la sociedad. El quien habla pues en maestría hizo un módulo educativo, ¿no? De rebobinado de motores en el Ujú. aprendizaje de los estudiantes de una institución educativa, ¿no? Entonces era cuasi experimental. Entonces, yo creo que eso trae y está en el repositorio, ¿no? De la universidad. Entonces, el que ve eso, ve los pasos a seguir como un alumno quiere hacer, por ejemplo, el rebobinado de un motor, entiende mejor y lo puede hacer en la práctica. Y si es un participante en lo que es en enfermería, en medicina, de igual manera. Eso yo entiendo, ¿no? Entonces los temas se eligen pues, de acuerdo al, vamos a decir, a la inquietud del participante para dar una solución de problema. En mi caso lo hice y en el doctorado también lo he hecho. Genial. Entonces, soy una persona que tal vez
he hecho una investigación cuantitativa, ¿no? Que es un poquito más difícil, porque se entra lo que es la parte de estadística, el SPSS, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, pero da solución a un problema, ¿no? Entonces, también he hecho un módulo sobre lo que es un modo didáctico sobre un PLC, ¿no? Para la aplicación, ¿no? De maquinarias, pues, en la industria, ¿no? Cómo programar y los estudiantes puedan conocer eso, ¿no? Entonces, y una serie de prácticas, ¿no? Que está en el módulo. El módulo es un libro en sí. Entonces, que está, pues, bueno, vamos a decir, especificado de lo más sencillo hasta lo más complejo, con todas las prácticas realizadas. Entonces, eso es lo que va a ayudar no solamente al estudiante, sino, pues, como va a estar en el repositorio, el que lo ve va a decir, sí, ha mejorado, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que el participante, el graduando, el tesista que va a realizar un trabajo, tiene que tener ese criterio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y primero tiene que conocer el tema, ¿no? Luego, indagar, ¿no? Los puntos de acceso donde lo va a realizar. Entonces, con eso, yo creo que va a poder realizar bien un trabajo de investigación. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Y bueno, me ha resultado, pues, bueno, muy bien para poder realizar mi trabajo de investigación. Gracias. Listo, Lorena. La verdad es que estoy de acuerdo con muchos de los puntos que tocas ahí. Por eso es que normalmente cuando un programa, en casi cualquier país, cuando un programa va a abrir, eh, cuando un programa, una universidad va a abrir un programa, una de las condiciones que se le pone estatalmente para que pueda desarrollar ese programa es que tenga las condiciones de infraestructura para poder enseñar sobre eso. ¿Cierto? Por ejemplo, o sea, de nada sirve tener astronomía si no hay acceso a un observatorio siquiera, o acceso a programas que se utilizan en astronomía. Afortunadamente, mucha de la investigación hoy día se hace con software y a veces el que una universidad tenga computadores y laboratorios con el software adecuado cumple la tarea muchas veces porque también en el entorno profesional también muchos procesos han pasado a ser programas, han pasado a utilizar software de programas. Pero que yo sé que hay otras veces en que no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, una facultad que enseñe biología, que no tenga algún convenio para hacer salidas de campo con alguna entidad territorial de reservas, muy difícil, muy difícil. Entonces fíjate que simplemente siempre tenemos limitación, siempre hay unas ciertas limitaciones. Evidentemente, muchas de esas limitaciones son tecnológicas y presupuestales, sobre todo. Pero, o sea, hacer un tema de tesis, dependiendo del grado, hay licencias que se pueden tomarse, licencias que puedes tomarse, porque en licenciatura difícilmente va a ser un aporte, un trabajo de investigación en licenciatura, o sea, muy pocas veces. Hay universidades donde hay tradiciones de investigación fuertes, donde sí hay trabajos que son aportes, pero muchas veces las universidades se contentan con que el estudiante pueda aplicar una lógica, aplicar unos métodos, ¿no? Por eso a los estudiantes míos yo les digo, bueno, si vas a hacer una revisión de literatura, te recomiendo tomar con pinzas la investigación de pregrado. Pero de todas maneras son los ejercicios de los estudiantes y tampoco es como que deban censurarse tampoco, ¿no? Pero de todas maneras, ya para investigaciones que tipo maestría, doctorado, yo creo que ya es más importante realmente eh, o una de dos, ¿no? O conseguir la infraestructura que uno necesita para investigar, o por el contrario, elegir una universidad donde uno tenga acceso a la infraestructura para que uno investigue el tema que uno quiere. Ingeniería genética, por ejemplo, necesita una serie de laboratorios muy específicos para eso, una serie de condiciones. Entonces, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar. O sea, básicamente nosotros tenemos que conciliar el interés con las limitaciones materiales. Y eso en todo, o sea, en todos los niveles de investigación, académico, profesional, en todos los niveles tenemos esa contradicción entre lo que queremos hacer y lo que se puede. Bueno, a lo que usted más o menos manifiesta, ¿No? no sé, no entiende esa parte, ¿no?
que usted manifiesta dice que solamente para poder hacer en el pregrado, solamente es hacer un informe, ¿no? Yo creo que a nivel, aquí en el Perú, no sé, estamos acá en Perú, la norma de la SUNEDU en el 2016 sacó una norma en donde establece que a partir del 2016 para adelante, vamos a decir, las graduaciones de los estudiantes, ya sea en pregrado o posgrado, deben ser con tesis. ¿Y la tesis qué es? Es un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación. No creo que sea solamente un informe, No, es que no ¿no? he dicho que sea un informe, evidentemente son trabajos de investigación, Un trabajo de ¿cierto? investigación científica en donde hay aportes, ¿no? No, Porque pero no siempre, pues antiguamente, no. antes de la, Sobre vamos eso, a decir, ¿no? Antiguamente, antes de esta resolución, se hacía, pues, trabajo monográfico, ¿no? Tesinas, ¿no? Un trabajo monográfico en donde el alumno, pues, presentaba un trabajo monográfico y explicaba y hacía su clase y, bueno, se graduaba, ¿no? En cambio, en investigación, ya a partir de la fecha de 2016 ya es diferente, es con tesis. mm, Y la tesis ya es un trabajo más complejo, ¿no? En donde el estudiante, pues, debe de investigar, ¿no? Y debe de hacer todos los pasos necesarios para poder cumplir con los requerimientos de lo que es la investigación científica. Al menos lo creo una así. cosa, claro, es que una cosa es que pueda cumplir con los pasos y otra cosa es que haga un aporte. No se le puede colocar una carga tan grande a un estudiante de pregrado que tiene tan poco tiempo para hacer un aporte, ¿no? ¿Aporte qué significa? Bueno, descubrir la relación causa-efecto entre esto y esto. Cree una teoría. Eso es un aporte. Lo demás intenta hacerlo, ¿cierto? Y eso es un proceso de entrenamiento. Pero hay que tener en cuenta que una cosa también es la investigación como está en las universidades como proceso didáctico para obtener unas experiencias de aprendizaje que una investigación para generar conocimiento de alto nivel. Son dos cosas muy distintas. Evidentemente hay universidades que en la licenciatura los estudiantes sí llegan a crear conocimiento de alto nivel, sobre todo si se unen a grupos de investigación y sobre todo si tienen un equipo trabajando juntos. Sí se puede, pero la gran mayoría del tiempo no se puede colocar sobre los estudiantes una carga tan grande. Es mi posición al respecto y lo que he visto aquí en mi contexto también. Muchísimas gracias a nuestro estimado Laureano Meléndez. Muchísimas gracias a usted, estimado magista. Tenemos dos preguntas de Pedro. Nos dice, buenas noches. Eh, a ver, Ujú. bueno, tres preguntas quizás. Buenas noches. ¿Los temas de investigación tienen que nacer necesariamente de problemas negativos o puede ser también de casos positivos? La idea de mi investigación, por ejemplo, es realizar una investigación de un caso exitoso de una organización comunal, factores determinantes del éxito en la gestión sostenible de agua y saneamiento, un estudio de caso de la JAS en Caracara, uno. Sí, no necesariamente, bueno, como les dije, ese no es mi propuesta. El problema negativo es la manera como lo entiende Rosario Martínez. Pero que sucede que ahí hay un proceso bastante interesante porque es un proceso que se puede estudiar desde múltiples teorías. Una de las teorías que he conocido últimamente para hacer eso puede ser teoría de la agencia o teoría de la estructuración de Anthony Giddens en sociología. ¿Por qué? Porque es una forma de participación política que organiza una serie de prácticas que aspiran a volverse estructurales en algún momento. Eso es lo que hacen las entidades de base, las entidades que organizan la actividad de actores. ¿Con qué más lo puede investigar? Lo puede investigar desde un punto de vista hermenéutico. Hermenéutico, ¿qué quiere decir? Bueno, yo entro acá y trato de partir casi que desde cero, desde las perspectivas de los actores, el significado que tiene para ellos participar en la JAS, ¿cierto? Entonces, realmente ahí con la población, solamente con la población, ya hay muchas cosas que investigar, porque el hecho de que sea exitoso o no, no le quita la validez como objeto de interés, ¿no? Evidentemente, la revisión de literatura podría dar cuenta de pronto de qué otros fenómenos reconocidos ontológicamente pueden ser vinculados a eso. Se puede, pero hay que hacer la lectura, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen entorno de trabajo y si tienen acceso a eso, investiga con ellos, investiga con ellos. Hay muchas opciones.
De acuerdo, ahora pasamos con su segunda pregunta. Dice, ¿podría ayudarme si ese tema está bien planteado? Es una investigación cualitativa. Se pretende realizar un estudio de caso con técnicas de entrevista de directivos de la organización y su grupo focal a los socios en números de 10 personas. Tienes la población, pero falta el problema de investigación. Sí, ya le ¿Qué contesté. tema más vas a investigar? Eso es lo que usted ha respondido. Ujú. Sí, ¿Algo básicamente más es que una... anotar ahí? Sí, lo que pasa es que, bueno, estudio de caso, pero el estudio de caso debe tener una intención. Ahí, el estudio de caso es una metodología que primero, bueno, realmente eso es irrelevante, ¿no? Pero primero apareció como un caso como una didáctica en Harvard, y luego se volvió una temática, una forma de ejecutar investigación de una manera intensiva y con una cantidad diversa de técnicas. Em, pero ¿qué sucede? Que evidentemente lo que falta es el hilo articulador, porque hay muchas problemáticas que se pueden estudiar en organizaciones. Con ellos, ¿qué se puede hacer? Si son directivos, estilos de liderazgo, por ejemplo. Es lo primero, porque es que esa organización, bueno, ese sistema organizacional los pone en un rol donde ejercen liderazgo, por eso son directivos. Se puede. Liderazgo es un tema. Entonces, ¿cuáles pueden ser las fuentes de tema? Las ciencias organizacionales. Independientemente de tu carrera, ¿no? Pero debe haber algún vínculo con ciencias organizacionales, que son los que han estudiado problemas relacionados con directivos. Directivos. Claro que también puedes irte bueno, no sé cuál sea tu carrera, pero si estudias educación, se puede, bueno, cómo se da el problema en la formación de estos directivos, o cómo los directivos manejan creencias sobre la formación del talento humano en la empresa. Se puede hacer varias cosas, se puede hacer psicología clínica o psicología de prevención de riesgos laborales, se puede examinar, bueno, la influencia de la toma de decisiones en esos directivos, del ambiente general psicosocial de la organización, clima organizacional. Los líderes influyen mucho sobre el clima, sobre la productividad, sobre la motivación. En sí, en ciencias organizacionales hay una cantidad de conceptos con los que tú puedes identificar, con los que tú puedes... Ah, sociología, tú eres sociólogo. Sí, claro. Entonces, con mayor razón. Porque sociología del trabajo, hay una sociología del trabajo y una sociología de las organizaciones. Entonces, ambos son dos cuerpos de conocimiento que tienen una cantidad de conceptos y agendas de trabajo, problemas, eh, hacia los cuales tú te puedes pegar, ¿no? Evidentemente, tienes la población. Y si tienes acceso a la población, está bien. Y tienes el método. Ahora, ¿qué falta? Falta la pregunta. ¿Qué vas a estudiar con ellos? Buenas noches. Hola, Fanny, ¿qué más? Este, buenas noches, profesor. Mire, yo soy enfermera de profesión, soy Ok. enfermera asistencial, pero también me gusta la parte administrativa y en algún momento yo fui jefa de enfermeras, Ujú, ¿no? Pero antes de esto, por razones de salud, yo dejé la maestría en salud pública, en gerencia y políticas sociales en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿No? Y entonces yo presenté el proyecto, ¿no? Que fue implementación de la gerencia en red en el equipo de sí, enfermería, bases teóricas y prácticas organizacionales. Entonces yo ahora, por el tiempo, automáticamente la universidad ya dijo que ya no podía seguirlo, ¿no? No entendió tampoco mis razones de salud, pero entonces yo he vuelto a ir a la universidad y me dice que han presentado un proyecto de amnistía en lo cual en cualquier momento se va a abrir el programa para ujú, que nosotros continuemos con la tesis. Entonces, este título, este proyecto que yo tengo, que es anterior, yo no sé hasta qué punto puede ser ahora ya de impacto, ¿no? El título que le estoy diciendo, implementación de la gerencia en red en el equipo de enfermería. Entonces yo puse bases teóricas y prácticas organizacionales. Entonces como que en este momento ese título me da como que muy general, ¿no? ujú. Como algo muy disperso, que quizás yo tendría que ser poco
más específica en el título. No sé cuál sería su opinión. A mí me parece que hay bastantes temas. Bueno, de que esté desactualizado no me parece. ¿Por qué? Porque Ya. si lo suyo va a ser bases Ujú. conceptuales, aún Sí, hoy se puede hacer, bueno, imagino que gran parte del proyecto se basa en revisión de literatura, porque claro. las bases conceptuales están en artículos, en investigaciones que sintetizan evidencia. Ujú. Pero yo seguiría con ese proyecto, porque gerencia en red es eh, bueno, realmente es la primera vez que yo lo escucho. No significa que sea novedoso, pero probablemente, bueno, en administración en salud, bueno, y bueno, conozco colegas que investigan en administración en salud, realmente no conocí ese término, pero sí sé que en enfermería hay una especie de relación de poder con los otros departamentos, ¿cierto? Y muchas veces hay una problemática muy común, que es efectivamente que a pesar de que los departamentos de enfermería son los que mejor conocen de primera mano lo que está viviendo el paciente, muchas veces son poco tomados en cuenta las decisiones. No sé Sí. si el tema de gerencia en red cubre eso, pero a mí me parece que es mira, si es revisión de literatura, si es una revisión de literatura, Sí, no es sí he más que, revisado. ok, lo único que hay que hacer es actualizar las referencias y Eh, ver qué avances conceptuales hay, pero de que se puede ajá, investigar, seguir investigando, se puede seguir investigando. sí se puede, ¿no? Oh, ya, ya. Entonces voy a tener que poner un poquito más de ahínco en actualizar todo esto, porque como les digo, ya pasó algunos años, ¿no? Y Claro, bueno, ahora ya estoy bien y lo he retomado, solo espero la amnistía que me ha prometido la universidad, ¿no? no, Bueno, vaya con eso, porque realmente el avance conceptual es más lento que el avance de evidencia, ujú. ¿cierto? O sea, Y, sí, le escucho. esto que yo digo, implementación de la gerencia en red, en el equipo de enfermería, o sea, una implementación de un trabajo coordinado, digo yo, ¿no? Que Ujú. se pueda evidenciar a través de las notas de enfermería del cuidado que uno brinda al ser, ¿no? Que sea visto, mm, que sea como dicen, si viene la enfermera en el siguiente turno, sepa lo que verdaderamente se hizo o qué se encontró en ese paciente, ¿no? Y que el médico que pasa la consulta al siguiente día, la revisión, sepa que de repente anoche el paciente sangró o no sangró, etcétera, ¿no? O sea, es esto, un trabajo, ¿no? Mm, que sea coordinado, por decir, ¿no? Bueno, ahí ya, si es la implementación, si es porque sí, porque una cosa es revisión de literatura, ¿cierto? Y Ya. otra cosa es examinar en la realidad cómo se está Ujú, dando la implementación. Yo ujú. creo que, o sea, entonces, usted estaba empezando con el estudio de implementación y Sí, tuvo que cortar. con eso empecé, con implementación de la gerencia en el equipo de enfermería. Y bueno, usted de pronto, qué tiene de datos de ese momento? O sea, tienen Cuando entrevistas, observaciones, Claro, observación más que todo, ¿no? Observación fue que había un trabajo rutinario, ¿ok? ¿no? Aprendido, ¿no? Sin embargo, no habían inclusive un modelo de atención, ¿no? Por decirte, yo me valgo, yo estoy dando esta atención porque tal teórica dice esto, esto y esto, entonces yo estoy haciendo mi trabajo en base a esto, ¿no? Entonces, todas esas cosas se me fueron juntando y dije, bueno, nosotros no estamos trabajando, o sea, coordinadamente en un solo pensamiento, en red, ¿no? Bueno, pero yo creo que la capacidad, porque una cosa es un trabajo que sea conceptual exclusivamente, ¿cierto? Ujú, Y otra cosa, un trabajo que sea de observar una implementación. Yo creo que usted ujú. podría retomar ese trabajo, pero con una condición, que usted Sí, tenga, si es observación, que usted tenga evidencia de las observaciones.
porque la Ya. observación se realiza o con diario de campo o con rúbricas estructuradas, de cualquier tipo, pero rúbricas estructuradas. Si usted las tiene y tiene para reportar eso, bien. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que sea cual sea el trabajo científico siempre tiene una lógica demostrativa. Entonces, con que uno tenga evidencia, la puede analizar. No importa que los datos hayan sido recogidos hace años, pero si tiene los datos sistematizados y en base de datos y bien organizados, se puede sacar información de ahí, considerando la fecha como un elemento a considerar en los hallazgos. Pero, caso contrario, si de pronto son observaciones que son informales, que no están registradas, yo recomendaría irse para un trabajo más teórico. ¿Por qué? Porque el trabajo más teórico, la evidencia de ellos, ¿cuál es? Otros artículos, otros materiales, ideas que estén en otros materiales. Y eso también puede ser un trabajo que le permita a uno pasar una maestría. Hay varios métodos de revisión sistemática. Yo promuevo mucho que se utilice un método que se llama Prisma, que es una estructura para hacer revisión sistemática, para buscar artículos con determinadas condiciones y que uno pueda hacer, o que la búsqueda de esos artículos pueda ser replicable para que lo lean. Y bueno, son las dos opciones que hay. Yo recomendaría, pues bueno, si son datos viejos pero bien registrados, se puede analizar. Y si no tienen esos datos, entonces les recomendaría irse a una revisión sistemática. A una revisión sistemática, sí, porque yo hice un piloto hace bastante tiempo. Ok. Y sí, bueno, muchas gracias, profesor, porque me ha aclarado muy bien el tema. Bueno, Fanny, éxitos con eso. Éxitos con eso. Espero, Muchas gracias. no es fácil retomar un proyecto de investigación, pero a veces hay que hacerlo. No, sí, muchas gracias. Bueno, a ti, Fanny. Muchísimas gracias, estimado magíster, por absolver todas las dudas de nuestros invitados. Bueno, nuestro magíster Miguel Silva, el director de esta institución, Mundo Tesis, tiene algo interesante que decirnos referente a un curso que se va a aperturar el día 27 de este presente mes, el 27 de octubre. Profesor Miguel Silva.